En esta serie de videos que hemos llamado ciclo de homenaje al teatro argentino, ciclo al cual se ha incorporado ahora el flamante Instituto Nacional del Teatro, vamos a presentar a otro de los grandes autores de nuestro país. En este caso es Roberto Perinelli. Y como siempre lo hacemos, lo presenta un gran actor o un director que ha trabajado o que tiene familiaridad con la manera de escribir de cada uno de los autores, la manera de plasmar los personajes que después lo encarnan estos actores, y un actor que ha trabajado con este hombre, con Roberto Perinelli, y que lo va a presentar ahora, un gran actor, es Pepe Novoa. Voy a presentarles a Roberto Perinelli. Roberto Perinelli no es simplemente un buen autor teatral. Es un hombre de teatro. Y cuando uno dice hombre de teatro, quiere decir que es alguien que conoce el teatro desde diferentes lugares. Primero como espectador. Él fue primero un espectador de teatro. Y así empezó, así se acercó a un teatro independiente, donde lógicamente empezó a hacer actividades que no eran precisamente las de autor, sino la de técnico. Y este técnico, lógicamente, ya tenía intenciones literarias que son solitarias. Se dio cuenta de que el teatro tiene otra calidad dramática, que necesita de la incorporación fundamental de los actores, de los pintores, los escenógrafos, de los músicos, y que se transforma en algo como un hecho colectivo. Y en este sentido Perinelli es un ejemplo de tantos autores argentinos que evidentemente se acercaron al teatro desde la butaca y luego entraron a hacer acciones dentro del escenario acompañando a los actores. Por eso yo los invito no solamente a que lean cosas de Perinelli, sino que vean su teatro y que sigan su trayectoria. Es lo que se llama un hombre de teatro. Roberto Perinelli nació en la localidad de San Isidro. En 1969 ganó un concurso de autores argentinos organizado en Rosario. Su primera obra, El Metejón, fue representada como parte del premio. Aquella experiencia inaugural tuvo la importancia de ponerme en contacto con Jorge Petraglia, que formaba parte del jurado. Él vio posteriormente todo mi material inédito, me alentó y me fue guiando en aquellas cosas que estimaba eran interesantes y también en aquellas que era necesario descartar. Perinelli, sin embargo, no era un recién llegado ni al teatro ni a la escritura, ya que se había iniciado como iluminador de un teatro independiente en su barrio y había escrito guiones de cine, con uno de los cuales ganó en 1965 un premio del Instituto de Cine. Dice Perinelli: después me vine para el centro y Rubén Fraga dirigió mi segunda obra, Los pies en remojo. En aquel momento yo estaba muy inclinado hacia el teatro del absurdo y mi mayor admiración autoral era Harold Pinter. Sigue siendo así, desde luego, pero de alguna manera a mí me interesa más profundizar las situaciones dramáticas desde un punto de vista realista y por darle al actor todos los elementos psicológicos posibles. De cualquier manera, a través del realismo o el absurdo, creo que alguien que lee o ve mis obras puede tener una idea cabal de cómo soy, de mis obsesiones. Por ejemplo, la venganza, la mentira cotidiana, el disfraz sutil o no, consciente o inconsciente. En la década del 70, Perinelli
Escribe Los pies en remojo, dúo de flauta y batería, El gallo azul y miembro del jurado. Publica además relatos en revistas literarias y gana un premio de una editorial por un libro humorístico, El enmascarado no se rinde. En la década del 80, Perinelli participa activamente en ese fenómeno popular que fue el ciclo de teatro abierto. Podría afirmarse que a Roberto Perinelli, como a tantos dramaturgos argentinos, le preocupa, como bien él dice, hasta la obsesión, el problema de la moral cotidiana. Bueno, comenzamos por el principio. El principio ya hace como 40 años, casi 40 años. Alrededor de los años 60, mejor dicho, exactamente en el 58, 59, yo empecé a trabajar en el Teatro Independiente en San Isidro. Había un grupo de teatro independiente que se había fundado en la municipalidad de San Isidro. En esa época gobernaba la Unión Cívica Radical Intransigente, y uno de los postulados que tenía por lo menos la gente de San Isidro era darle un fuerte impulso a la cultura, al teatro, a todas las expresiones que de alguna manera se suponía que tenían que ver con una gestión de gobierno vinculada con la comunidad. Y se fundó un teatro independiente que por supuesto se copió de las fórmulas del teatro independiente que estaban vigentes en ese momento. En ese momento estaba Fray Mocho, estaba La Máscara, estaba Nuevo Teatro. Por supuesto estaban en la decadencia, estaban en el final de todo el ciclo. Lo que pasa es que nosotros no estábamos enterados de eso. Para nosotros eran el ejemplo, lo que teníamos que hacer. Esta cosa democrática, esta reunión democrática de un montón de gente que pensaba hacer arte de la más alta dignidad, y trabajar para eso sin ningún otro propósito que ese. O sea, no se podía cobrar, no se podía subsistir del teatro, tampoco entraba demasiado. En ese momento teníamos 18 años y no entraba demasiado en nuestro universo este tema de que el teatro podía ser, como fue después, una profesión. Bueno, este teatro se llamaba Temsi. Tuve como compañeros en ese teatro a Hugo Midón, a Roberto Carnaghi, a Rolando Malié. Teníamos todos 18, 19, 20 años. Y trabajamos muy intensamente durante prácticamente un lustro, 5 años, que teníamos un apoyo bastante fuerte de la Municipalidad de San Isidro, que entre paréntesis gobernaba el señor Pose, que actualmente está de nuevo al mando del municipio. Y estrenamos varias obras argentinas, hicimos bastantes trabajos, creo que interesantes, y empezamos a enterarnos un poco de qué era este asunto del teatro. Yo me acuerdo de una anécdota que para mí todavía me acuerdo porque fue muy fundamental. A mí el que me llevó al teatro me dijo: mirá, incorporate, es un lindo trabajo, hay cosas interesantes para hacer, fue Hugo Midón. Entonces, yo para acercarme, lo primero que se me ocurrió es acercarme a un espectáculo, a ver una obra de teatro representada por esta gente, a ver qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que hacían. Entonces fui a ver una representación en una villa de emergencia, porque el Teatro Temsi hacía obras en su sala, pero además salía a los barrios, y sobre todo a los barrios marginales. Había un propósito, una intención de llevar, digamos, la cultura a los lugares donde la cultura no llegaba.
quizás demasiado ingenuamente, pero nosotros lo hacíamos con mucha decisión. Voy a esa villa de emergencia, donde me acuerdo que el espectáculo era la obra de Chekhov, El pedido de mano, y el debut de La piba de Cayol, era un espectáculo de 2 obras cortas. Cuando termina el espectáculo, se me acerca una chica del grupo y me pregunta si me había gustado. Y yo le dije que sí, que me había gustado, porque realmente me había gustado lo que había visto, lo había entendido, me había divertido, me había entretenido. Me dijo, sí, dice, lástima, dice ella, me dice, lástima que salió con muy poco ritmo. Y yo dije, ¿qué será esto del ritmo? ¿Qué será esta cosa del teatro? Yo sabía que ritmo no era rapidez, por lo tanto el ritmo tenía que ser otra cosa, pero ¿cómo se podía detectar eso? O sea, ¿hasta dónde había que aprender y hasta dónde había que saber para darse cuenta de que un espectáculo tenía ritmo o no tenía ritmo? Después me di cuenta que hay frases y dichos que se dicen sin tampoco demasiado conocer lo que es el ritmo o cualquier otra cosa. Pero en ese momento me pareció, desde un punto de vista amenazante, como diciendo, bueno, te estás asomando a un mundo muy difícil y muy complicado, y por otra parte muy atractivo, porque significaba que no era tan sencilla la cosa, que era dificultosa, que había que trabajar, que había que preocuparse por eso. Y esas cosas a mí siempre me han gustado, siempre me han interesado ese tipo de desafíos. Sobre todo que tenía un nivel de desafío intelectual, algo que yo ya de alguna manera había ejercitado. Yo era un gran lector, había escrito algunas cosas no muy importantes, pero las había escrito al fin. Y estaba buscando, digamos, de alguna manera, qué hacer con eso que yo tenía y que quería expresarme, ponerlo en algún lado. Bueno, el teatro independiente me abrió las puertas, y como buen autor que soy, me abrió la puerta del costado, porque no me atreví a ser actor. Entonces fui, digamos, el director técnico o algo así de ese teatro. Durante mucho tiempo me ocupaba de la iluminación, cuando la iluminación era muy rudimentaria. Todavía bajábamos y subíamos la luz poniendo los polos en esos caños que tenían agua con sal. En fin, había toda una cosa muy rudimentaria, muy primaria, pero que bueno, que alguien tenía que hacer. Y yo me ocupé de manejar ese tema durante todo el tiempo que permanecí en TEMSI. TEMSI, por obra de las circunstancias, por obra de la época, del momento, se fue apagando, entre otras cosas porque se apagaba el teatro independiente como tal. Esa mística, esa ideología del teatro independiente había dejado de tener pertenencia en un medio donde, bueno, había algunos actores que ya se consideraban profesionales y por lo tanto consideraban que tenían que vivir de su trabajo. Había escisiones, había disputas, conflictos no demasiado resueltos, y sobre todo había crisis económica en el teatro independiente. Me acuerdo los festivales que en esa época se hacían para recuperar un poco el patrimonio que Fray Mocho estaba perdiendo, entre ellos la sala que tenía en la calle Cangallo. Bueno, nosotros también caímos en esta circunstancia que podríamos llamar histórica, y cada uno empezó a elegir un camino distinto. Algunos siguieron en el teatro, otros, como yo, pretendí meterme en un mundo distinto, que era el mundo del cine, donde también entré por un costado, por la puerta de un costado, porque empecé a estudiar cine, y cuando empecé a meterme en ese mundo que, si bien tiene contacto con lo teatral, es en algunas cosas absolutamente diferente, me di cuenta que había un aspecto que me interesaba de sobremanera, que era la escritura cinematográfica, o sea, escribir guiones.
Eso se debe, por sobre todas las cosas, a un magnífico profesor que tuvimos en esa época, que se llamaba Federico Nieves, un hombre de una cultura sensacional, absoluta, un lector implacable, porque no había libro que se le escapara, y que tenía una metodología, un concepto de lo que es el guión de cine y cómo enseñarlo y cómo trabajar. Él de alguna manera, sin proponérselo, yo estaba más entusiasmado que él a lo mejor, sin proponérselo me hizo un guionista. Yo empecé a trabajar en guiones de cine. Me acuerdo que por esos años ese instituto de cine que existía en esa época, estoy hablando 63, 64, organizó un concurso, yo gané una de las menciones de ese concurso, lo cual me dio un gran estímulo. Y después vino el Bautismo de Fuego, y que fue de alguna manera debut y despedida, por lo menos de lo que se llama largometraje. Después hice algunos guiones para cortometraje, pero que fue el guión de la segunda película que hizo Jusit, que se llamaba La Fidelidad. Una película que ya no me acuerdo exactamente la fecha de filmación, pero bueno, donde yo de alguna manera trabajé en un proyecto que tenía que ver con lo que era en ese momento la industria cinematográfica. Era una industria muy dependiente de la publicidad, porque casi todos los cineastas venían de la publicidad, habían hecho su dinero y su bienestar y su buen pasar, o por lo menos su sustento en la publicidad, y se aventuraba a trabajar en el cine de arte. Bueno, seguí trabajando en guiones, con mucho menos fortuna, en el sentido que ya no gané premios, ya no me llamaron para guionar demasiadas cosas, pero quedé con las ganas de seguir escribiendo. Entonces me di cuenta que entre el guión cinematográfico y la escritura teatral hay diferencias, pero también hay muchas coincidencias. Y empecé a trabajar exactamente, puedo decir hasta la fecha, en el año 67 en forma continuada en la escritura teatral. Digo en forma continuada porque tomé como disciplina escribir por lo menos 3 o 4 horas por día, todos los días menos los sábados, algo así. Una disciplina que cumplí con bastante rigurosidad durante bastante tiempo. Por supuesto, escribí mucha cosa que ha quedado en los cestos de basura, mucho material, pero todo eso me sirvió para adquirir algo que se parecía, todavía no lo era, yo creía que sí, pero todavía no lo era, a lo que vendría a ser el oficio del dramaturgo. O sea, bueno, por lo menos superar esa angustia del papel en blanco, saber que todas las noches yo tenía que escribir 3 o 4 horas y yo tenía que tener material para llenar esas 3 o 4 horas. Por supuesto, eran tiempos de Remington, ¿no? No era el procesador de texto de ahora. Costaba corregir significaba a veces reescribir toda una obra de punta a punta, pero bueno, trabajé eso en forma continuada, fueron apareciendo algunos materiales y apareció el primer premio que gané en un concurso que se hizo en la provincia de Santa Fe, concurso de obras teatrales, cuyo premio era la puesta en escena en el Teatro Municipal de la provincia de Santa Fe. Eso fue exactamente en el año 69. Sí, exactamente en el año 69.
Bueno, eso me llenó de entusiasmo, y sobre todo lo que me llenó de entusiasmo fue la posibilidad de que me ocurriera lo que a muy poca gente le ocurría, o sea, que casi de inmediato iba a tener un estreno. O sea, yo siempre creí y seguiré creyendo que la dramaturgia, o sea, o el texto teatral tiene una vida propia, personal, importante, pero que indudablemente se consuma, termina de ganarse el espacio en el mundo del arte cuando se pone en escena. Uno escribe para la escena, no hay nada que hacerle. La dramaturgia es un arte mediatizado. ¿En qué medida la escena nos tiraniza, ese espacio rectangular nos tiraniza o no nos tiraniza? Es un tema de otro tipo de discusión. Pero en principio nosotros nos manejamos para, creo yo, o por lo menos yo, escribo para ser representado. Bueno, eso ocurrió en el año 69 en la provincia de Santa Fe, y como consecuencia del premio, como ya dije, vino su representación, una representación que se hizo con bastante despliegue y que dirigió Jorge Petraglia. Despliegue en cuanto a la producción, se hizo con actores de la provincia de Santa Fe, un grupo local, y no creo que haya ocurrido demasiadas cosas, demasiado con el espectáculo era un buen espectáculo, pero estaba metido en un momento muy particular, supongo, de la vida de la ciudad. Había grupos enfrentados, había situaciones no demasiado claros, y como yo, como buen porteño, no entendía. De todos modos, bueno, se estrenó la pieza, la municipalidad hizo con esa pieza, con ese espectáculo, lo que se le ocurrió, en el sentido de hizo algunas representaciones en el Teatro Primero de Mayo, creo que se llama, del Teatro Municipal, que después fue remodelado. En ese momento era un teatro enorme, muy grande, lleno de murciélagos, y que realmente para llenarlo de público tenía que ser un éxito francamente insólito. Esta obra no lo fue. Y ahí, digamos, en la provincia de Santa Fe fue mi bautismo de fuego. Por eso en algunas partes alguien me considera un santafesino, cosa que no lo soy. Soy porteño. Simplemente la casualidad me llevó a estrenar mi primera pieza en Santa Fe. Ahí trabé relación con Rubén Fraga, que fue el asistente de dirección de Jorge Petraglia, que estaba muy interesado en iniciar su trabajo como director. Él tenía una formación, venía del Conservatorio de Arte Dramático, tenía una formación como actor, pero indudablemente su objetivo era ser director teatral. De esa relación nace la posibilidad que yo escriba un texto que a él le interese, y yo tenía algunos apuntes de una obra que se llamaba Los pies en remojo. Se los mostré, se entusiasmó, le pareció interesante la idea que yo tenía de la totalidad. Bueno, la escribí, y en el año 71 la estrenamos en el Teatro Payró. Fue uno de las 3 obras que estrené en el Teatro Payró. No digo que yo sea el autor argentino que más estrenó en el Payró, pero posiblemente sea uno de los que se acerca a la cifra mayor, ¿no? Pues posiblemente haya otros autores, Pawlowski debe haber estrenado más que yo, pero yo estrené 3 obras en el Payró. La primera fue Los pies en remojo, que fue protagonizada precisamente por Jorge Petraglia. O sea, acá se invirtieron los roles de alguna manera. Petraglia pasó de ser director a protagonista, y fue el debut actoral, creo, y si no fue el debut actoral, fue bastante cercano al debut actoral de Roberto Carnaghi, con el cual nos reencontrábamos de alguna manera, porque él había sido de Temsi, había después de irse de Temsi, igual que yo enfilé para el cine, él enfiló para el Conservatorio de Arte Dramático, estudió
para actor, digamos, hizo la carrera de actuación. Y de algún modo, y creo que sí, que fue el debut, o cercano al debut de Roberto en el teatro. Bueno, Los pies en remojo tuvo una buena repercusión crítica, guardo algunos recortes por ahí, que fueron bastante elogiosos. Tuvo un módico éxito de público, digo módico porque no fue descomunal, pero la gente venía, la cosa era un poco distinta a lo que es ahora, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, una de las cosas que no existía era la gente de prensa. Nosotros estrenamos y el día del estreno tuvimos toda la crítica en la sala. Nadie pensó en que eso no podría ocurrir. Y en la semana prácticamente salieron las críticas en todos los diarios, buenas o malas, eso no tiene, por lo menos para este caso, no tiene importancia. Quizás porque la oferta teatral, no sé, era menor, no sé, habría que buscar algún tipo de explicación, que creo que este no es el lugar para buscarla. Pero bueno, nosotros tuvimos una buena repercusión crítica, una relativa repercusión de público. En realidad estuvimos bastante satisfechos con los resultados. El texto de Roberto Perinelli suena como una fábula de ascética sencillez, donde el agrio don Pepe debe cargar con dos lastres que le amargan la vida: una hija espantosamente fea y un indomable dolor de pies. Los problemas son en realidad tres, suele quejarse don Pepe, porque los pies son dos y la hija uno, lo que suma tres. Esta humorada matemática es casi el único rasgo de humor que don Pepe tolera entre los muros decrépitos y vetustos del Lion d'Or, un hotel que, según él, conoció tiempos esplendorosos y que ahora sobrevive con un único inquilino, el vejete Flores, siempre quejoso de las hormigas, de las chinches, de los ventiladores insuficientes para combatir el calor. El planteo de los pies en remojo retoma ciertos mecanismos tradicionales del teatro del absurdo: las pequeñas molestias, el calor, los insectos, los pies pertinazmente hinchados de don Pepe, evidencian un malestar de orden más profundo, del que ninguno de los personajes llega a tomar conciencia. Por eso el mismo Pepe, Flores, la horrible y enmascarada Cata no tienen más remedio que usar su pequeño vocabulario para describir sus minúsculas nanas. Detrás, el espectador deberá instruir soledades, desesperaciones y angustias más profundas que se anudan, se entrelazan y se chocan sin aclararse. Andás por los corredores con máscara, por favor. ¿Y entonces qué va a hacer conmigo, Patito? ¿Qué? ¿Qué va a hacer conmigo? Digamos que yo limpio los pisos cuando los huéspedes se van a dormir. Pero no, Catalina, ¿y si se alojan algunos octámbulos, esos que son las 3 de la mañana y andan tirados chupando whisky? Cuando se va a acostar. No, Catalina, no. Ahí se levantan los que madrugan, Catalina, los que toman leche malteada y hacen gimnasia, Catalina, no se puede. ¿Y entonces qué va a hacer conmigo, papito? ¿Vos? Ya está. Le pasamos el problema a tu primo Manuel, él sabe qué hacer, ¿no? ¿Usted se lo propone? ¿Qué? ¿Qué decís? No sé. Pero algo vamos a tener que hacer con vos, Catalina. Algo vamos a tener que hacer. Porque sos mi hija, ¿no? Bueno, la memoria, por supuesto, siempre a uno lo traiciona. No nombré cómo se llamaba mi primera obra. Tenía dos títulos.
Ahora me arrepiento de que tuviera 2 títulos, creo que las obras tienen que tener un solo título, pero bueno, en esa época la tenía. Se llamaba Ceremonias de Reemplazo o El Metejón. Ahora, si tendría que designarla en este momento, le pondría El Metejón. Bueno, eso, digamos, eso fue mi debut en Santa Fe, lo reitero, por haberme olvidado del título de la obra, que es absolutamente imperdonable. Bueno, después del 71, después de Los Pies en Remojo, yo seguí trabajando con bastante intensidad, produje bastante material y no estrené hasta el año 77, pero hay algo que yo manejé siempre con cierta soltura y ahora me doy cuenta que es una especie de no sé si llamarle virtud o consecuencia lógica de una situación personal. Como yo estuve siempre muy cerca de la actividad teatral, muy pegado al escenario, muy en contacto con los actores, muy en contacto con el trabajo de ensayos, por mi etapa de teatro independiente, para mí el teatro nunca fue esto de entregar una obra y ver qué pasa. No digo que colaboré en forma decisiva en las direcciones de los espectáculos, pero indudablemente creo que fui un autor fácilmente consultable, en el sentido que conocía la profesión, yo conocía lo que es un actor, las dificultades que se pueden presentar en el escenario. Uno escribe en el texto ciertas cosas que a veces en el escenario son imposibles de implementar. A veces aparecen cambios en el escenario que enriquecen el texto y que uno tiene que recuperarlos de alguna manera, tiene que estar muy cerca de eso para dar el ok, para decir, bueno, esto sirve, esto mejora. Nunca creo que hice gala de esta propiedad exclusiva del texto y vigilar que no me cambiaran las cosas, sino que lo mío fue siempre una presencia de aportación, de volcar mi experiencia, que en ese momento era corta, no era demasiado intensa, pero experiencia al fin. Digamos, yo no me consideraba una especie de literato que hacía teatro, sino que era una palabra que a mí me gusta mucho, que se usa muy poco acá en Argentina, que se usa en Latinoamérica, que es teatrista. Yo era un teatrista, yo conocía mucho de la actividad teatral. Entonces, realmente nada me asustaba, nada me problematizaba, nada me parecía un problema insoluble siempre que apareciera en el escenario, que fueran problemas realmente artísticos, ¿no? Y los otros también, los otros problemas, estos conflictos que aparecen en los elencos, este tipo de situaciones que a veces son conexas o parecieran ajenas, pero son conexas con la actividad teatral. Bueno, creo que nada era demasiado misterioso para mí. En el año 77 estrené dúo de flauta y batería en el desaparecido Teatro Molière, en la Casa del Teatro, en la calle Bartolomé Mitre al 2000 o 2200, donde funcionó durante mucho tiempo un teatro que se llamó Molière. La dirigió la obra Aaron Kors, que era otro de los sobrevivientes de Temsi. Nos reencontrábamos la gente de Temsi. Él había sido durante mucho tiempo actor y fundador de Temsi. Él estuvo en Temsi antes que yo. Bueno, nos reencontramos, le interesó el texto que yo había escrito y la produjimos. En ese momento se producían las cosas con bastante poco dinero, digamos. A veces había un aporte del Fondo Nacional de las Artes que no era demasiado importante, pero alcanzaba. La produjimos, la montamos. La obra no fue un éxito, esto sí. Pero, como siempre ocurre, estrenar no deja de ser algo estimulante. Además, por otra parte, también de los fracasos se aprende.
ver cierto funcionamiento de ciertas cosas en el escenario al autor le viene muy bien, y a mí me venía muy bien. Y llegamos al año 78 y mi vinculación con Carlos Catalano, el actual director de la Escuela de Teatro de Tandil, con el cual nos encontramos para producir y estrenar El Gallo Azul, una obra que en realidad se tendría que haber llamado El Ángel Azul, pero claro, hay gente que me ganó de mano. Entonces le tuve que llamar El Gallo Azul. El Ángel Azul en realidad era un cabaret, el nombre de un cabaret, y de ahí yo había sacado el título de la obra. La estrenamos en el Pairón en el año 78 y eso nos dio pie para un nuevo proyecto, que creo que es el proyecto, no sé si el más ambicioso, pero por lo menos el que más satisfacciones me dio, que fue el estreno de Miembro del Jurado, una obra difícil, 78 o 79, ya no sé si estoy bien en las fechas. Una obra difícil, una obra que hablaba, por supuesto metafóricamente, de las cosas que sucedían en el país, la necesidad, bueno, la existencia de determinadas víctimas y de determinados victimarios. En fin, por supuesto todo cubierto a través de una historia que metaforizaba la situación, porque indudablemente no eran momentos para decir las cosas tal cual sucedían. El riesgo era muy grande para todos. La obra fue un suceso de crítica, creo que jamás hasta hoy he recibido las críticas que recibí con Miembro del Jurado, y un buen suceso de público en el Teatro Pairó, repito. Y eso creo que fue el crédito, el pasaje, que me sirvió para ser convocado para Teatro Abierto, ese acontecimiento en el año 81, que por supuesto se puede hablar muchísimo. Para mí fue importantísimo por varias razones, porque además del reconocimiento que representaba ser uno de los 21 autores que conformaron el primer ciclo, el del año 81, me vinculé con lo que vendría a ser el medio teatral de Buenos Aires, prácticamente en Teatro Abierto, con algunas pocas excepciones, estábamos todos. Creo que hay amistades, relaciones, afectos míos que vienen de ahí, de gente que yo conocí ahí, que conocí en ese momento y que después seguí frecuentando con mayor o menor asiduidad, pero que indudablemente el vínculo nació ahí. Ahí estábamos todos prácticamente las mismas, desolados, con ganas de pelear, pero muy preocupados por la vida de este país, por las cosas que sucedían y por la reacción que podíamos llegar a provocar, que, confieso, en mi caso y en el caso de todos, nadie previó que iba a ser de la envergadura que fue. Todos creímos que, bueno, que iba a ser un suceso, que podría tener algún tipo de éxito, que íbamos a tener una repercusión de público, pero nadie creía, nadie mensuraba el fantástico fenómeno que fue Teatro Abierto, esos 2 meses que realmente nos desbordaba el público, que se agotaban las localidades en 2 horas, localidades que, para los que no recuerdan o no tienen la información, costaban la mitad de una entrada de cine, en funciones de teatro que iba a un horario absolutamente inhabitual, que era las 18:30, un horario que lamentablemente jamás se volvió a tocar, jamás se volvió a intentar. Nunca lo entendí esto. Seguimos con esta especie de axioma de que el teatro se hace a las 21 horas, ¿no?
Bueno, el fenómeno teatral, el teatro abierto, perdón, el fenómeno del teatro abierto es un fenómeno que me marcó para siempre. O sea, si alguna vez dudé que mi vida podía haber sido el cine, si alguna vez dudé que a lo mejor la literatura era un lugar donde yo podría funcionar, tengo narrativa escrita, narrativa publicada incluso, ahí me di cuenta que definitivamente, desde el lugar que fuera, mi lugar estaba en el teatro. Como dramaturgo, como promotor, como productor, como lo que sea, pero que ese era mi lugar, que yo no tenía nada que ver con otra cosa. Esta cosa colegiada, esta cosa colectiva, esto donde todo depende de muchos, no depende de uno solo, esta necesidad de convocar, de juntarse, de formar equipos, me resulta muy atractiva, incluso con todas las consecuencias a veces desagradables que ocurren, las peleas, los conflictos, los distanciamientos, las competencias, pero siempre eso me pareció lo más atractivo de la actividad teatral, ¿no? Que uno solo no hace nada. Con el pretexto de una crecida alarmante del río, Carmen y Lili, madre e hija, pertenecientes a la marea de los despojados por la inundación, se instalan en la casa de Olga, representante de una clase acomodada. En paralelismo con la destructora fuerza natural de la riada, madre e hija irán adquiriendo autoridad y poder sobre la dueña de la casa. Hacia el final de la obra descubrimos que el robo de un collar a los pobres había sido objeto de un regalo caprichoso a Olga. El reiterado tratamiento de reina por parte de Carmen a Olga se aclara, irónicamente, cuando madre e hija recuperan el collar, no temen a la amenaza fluvial y salen con su ilusión, mientras Olga queda como reina paródica y destronada, encaramada encima de un mueble. ¡Puede con el techo, no sé! Ah, no, ni se le ocurra subirse ahí. ¿Sabe qué? Con el agua mojándose desde ahí arriba, una locura, señora. Vamos, junte lo que quiere llevarse. A una valija, un paquete, como hice yo. Vamos, señora, abrigo, todo. Junte todo. Ah, por la radio aconsejan que llevarse. No me falta. ¿Electricidad? Sí, claro. Ah, no, entonces deje ese aparato tranquilo, señora. La cosa se puso muy fea. Corta la luz. Ah, para evitar cortocircuitos, que esté fulminada. Vamos, señora. Pero usted no dice la ventana, puede pasar su marido. ¿Se habrán conocido? Vamos. Dale, dale, dibujá. No, enano, no. ¡Remedio, señora! Ahí viene, ya está, que te hubieras apurado un poco más, mira. Ay, qué hermoso tapado, mira, nena, la reina trajo el tapado. ¿Quiere que haga, señora, para que la nena no haga travesura? ¿Cortarle la mano? Ya la tendría que haber dejado mangar caballo. Nena, ese señor, mira, la señora tiene un papito. ¡Ese mamarracho, tu papito! ¿Esa señora? ¿Mamá? No, por suerte, yo no tengo esas creencias. A ver, cuidado, vamos a tener, señora, no se preocupe. Carmen, el agua ya tapó los González. Y si el sudeste sigue soplando como sopla. Yo en mi casa jamás dejo entrar a nadie, jamás. Si lo conozco, no atiendo la puerta, me asomo, ¿no? Carnicero, lechero, a nadie dejo entrar. Sifonero, cartero. Al único que dejo entrar es al chico del almacén. Trae una canasta llena de comestibles. Yo no tengo fuerza para cargarla en la cocina. Carmen, por favor, venga a ver.
centavo ni para un triste pañuelo. 45, 46, 47, 42. ¿Se va, majestad? ¿Acaso sabe caminar sobre el agua? El joyero dijo que era pieza única. Engaños de comerciante, Carmen, todos dicen lo mismo, pieza única. Te pareció un hombre muy honesto, miraba la cara cuando hablaba. Sí. Lo compramos en una casa acreditada. 7. 68, 69. Bueno, Coronación fue la obra que yo presenté en Teatro Abierto 81. Es una obra que también yo trabajo con la metáfora. Sí, en ese momento trabajaba mucho lo que podríamos llamar un estilo realista, pero siempre había un margen que yo me permitía cierta ambigüedad, cierta cosa distanciada, que no fuera tan claramente un realismo naturalista a ultranza. Tengo que reconocer que en realidad lo primero que a mí me sacudió, teniendo en cuenta que a la par que yo empecé a escribir teatro, empecé a leer teatro, fue el teatro del absurdo, digamos, Ionesco, Adamov, un autor francés que ahora prácticamente no se lee, Beckett, que en ese momento todo el mundo creía que hacía teatro del absurdo nada más, y, digamos, de alguna manera se lo minimizaba a Beckett. Beckett es grandioso. Después nos dimos cuenta que había que separarlo un poco de ese grupo, no había que encasillarlo. Acá las cosas de Griselda Gambaro, por supuesto, eso me hicieron recapacitar, me hicieron pensar que había algún tipo de manera de acercarse a la realidad que no era exactamente realismo. Trabajé cosas del absurdo, pero indudablemente en Coronación, que era del año 81, lo había escrito en el 80, es una obra que tendríamos que tildar de realista, no obstante la ambigüedad, el aspecto misterioso de las intenciones de los personajes, y sobre todo algo que a mí me atrae mucho del teatro, por lo menos que yo trato de aplicar, que es un concepto que maneja Ionesco, que dice que al fin y al cabo toda obra de teatro es un policial. Tratamos de enterarnos cómo se resuelve ese conflicto. De la misma manera que en una novela policial nos tratamos de enterar quién es el asesino. Bueno, yo trabajo mucho lo que vendría a ser una especie de tesitura policial, cierta estructura policial, una estructura de misterio, de no saber con exactitud qué buscan, qué quieren los personajes, hasta que, por supuesto, hay un punto donde se devela o se va develando a medida que va pasando, transcurre la historia y van apareciendo datos, informaciones donde el lector y el espectador pueden darse cuenta de qué se trata, dónde va esto. Coronación creo que contiene eso en un grado bastante concentrado, porque es una obra que tiene media hora, que se ha dado en miles de lugares. Hay muchas razones, la duración y el hecho de que sean 3 actrices las que se necesiten para armar el elenco. Sabemos que en el teatro, por lo menos el argentino, hay más actrices que actores. Y de alguna manera fue el fin de una etapa, o mejor dicho, el comienzo de otra. Escribí otra obra para Teatro Abierto 83, el último ciclo del teatro abierto tradicional, podríamos llamarle así. El que se inició en el 81. Por supuesto, en el 83, con respecto al 81, la cuestión política había cambiado mucho, había más aire, había más margen, se había caído todo el régimen militar, había pasado lo de Malvinas, todo se desmoronaba, todos esperábamos las elecciones.
Me acuerdo que durante Teatro Abierto 83, que se representó creo que entre octubre y noviembre, o entre septiembre, octubre y noviembre, hubieron las elecciones nacionales que ganó Alfonsín, o sea que de alguna manera nosotros empezamos Teatro Abierto con una dictadura que era la de Viñones y terminábamos con un gobierno democrático que era el de Alfonsín. Bueno, se podían decir más cosas, por supuesto había mucho más libertad, mucho más atrevimiento. Yo escribí una obra que se llamaba Nada más triste que un payaso muerto, que era simplemente la fiesta de cumpleaños de un coronel represor, al cual le traían un payaso para que lo divirtiera, y que por supuesto el fin de la diversión era que matara a ese payaso, ¿no? Digamos, por cada fiesta de cumpleaños había un payaso que moría. Una obra que dirigió Agustín Aleso. Coronación, la del año 81, la había dirigido Julio Ordano. Esta obra del 83 la dirigió Agustín Aleso y fue uno de los espectáculos que a mí, en mi carrera, más me satisfizo. Realmente había un aporte de la dirección muy interesante, de cosas que yo había dejado muy en suspenso, muy con puntos suspensivos. Él armó ahí en el escenario un mundo amenazante, realmente muy atractivo. Potenció en todo caso la amenaza que se sustentaba en el texto. Por otra parte, fue un texto trabajado de forma diferente. Yo hasta ahí siempre había escrito en mi escritorio, y después, por supuesto, en la compulsa en el escenario había producido modificaciones, cambios, pero nunca había empezado una obra trabajando prácticamente con el director, como hicimos con Agustín Aleso. Éramos un grupo de 3 autores, eran Romner, yo y Ricardo Alac, que trabajábamos con 3 directores, que eran Renan, Aleso y Néstor Romero. Esas 6 personas trabajamos los materiales, leíamos, proponíamos cosas, hacíamos cambios. Bueno, esa obra salió de ese trabajo, era una de las propuestas que tenía Teatro Abierto 83, precisamente, hacer trabajos a partir de cero, o sea, empezar una obra de teatro directamente escrita para Teatro Abierto, teniendo en cuenta que además tenía que durar media hora, esos condicionamientos que Teatro Abierto imponía de acuerdo a la concepción que tenía, o sea, debía que durar media hora, el aspecto escenográfico tenía que ser muy primario, muy sumario, porque había que cambiar de escenografía y a los 10 minutos de terminar una obra empezaba la otra. Bueno, yo quedé muy satisfecho. Produje después Gastón, que fue una obra que escribí también especialmente para una complementación o una prolongación de Teatro Abierto, que eso fue creo que en el 84, 85, 84 exactamente, que era Teatro Abierto en los sindicatos, en los barrios, en los lugares alejados del centro. Fue un espectáculo dedicado a la mujer, o sea, el tema era la mujer en el mundo actual, la realidad argentina de ese momento. Y en el año 85 estrené el cuento de la Buena Vida en el Centro Cultural San Martín, cuando lo dirigía Javier Torre. Era un lugar en ese momento de mucho movimiento teatral, la sala Enrique Muñoz funcionaba a full. Es una obra que dirigió Enrique Dácal, y ya empecé a trabajar en un campo que me llevó mucho tiempo, muchas energías, muchos esfuerzos y cierta distracción con respecto a la escritura, que durante 6 años, 7 años, o sea, desde el año 84, digamos, desde el advenimiento de las
autoridades democráticas. Hasta el año 90 fui director de la Escuela Municipal de Arte Dramático, que fue una tarea ímproba, digamos, donde yo tuve que tomar una escuela que tenía algún tipo de dificultad de inserción en el medio, con muy poco atractivo. Hay gente que no la conocía, no conocía ni siquiera su existencia, y tratar de jerarquizarla y ponerla en algún lugar de importancia dentro del panorama pedagógico teatral argentino, que, como todo el mundo sabe, además de ser muy amplio, muy grande, es muy importante. No es fácil la competencia, y siempre estoy hablando de la sana competencia, en este terreno donde hay profesores excepcionales, donde hay talleres de funcionamiento bárbaro, importante, institutos de formación actoral realmente que han producido un buen número de grandes actores. Bueno, en ese terreno yo estuve abocado prácticamente 6, 7 años en una forma muy intensa. Estrené creo que nada en esa época, escribí muy poco. Si a todo lo que había escrito hasta ese momento, trabajaba con todo lo que había escrito hasta ese momento, producía muy poco, pero era una tarea que me insumía 14 horas por día prácticamente, de todos los días, porque sábado y domingo también se trabajaba. Me dio muchas satisfacciones, creo que recibí y recibo todavía felicitaciones acerca del trabajo que hicimos. Digo que hicimos porque no fui yo solo. Lo que hicimos que esa escuela realmente ahora esté ubicada en un lugar de privilegio, un lugar importante dentro del panorama. Roberto Perinelli demuestra una vez más en la elaboración de esta obra que se haya consustanciado con la temática y la concepción de las corrientes más avanzadas del teatro contemporáneo. Esto se evidencia en la sobriedad de los recursos, en los diálogos cargados de sugestión y una atmósfera que se va enrareciendo cada vez más hasta desembocar en un desenlace imprevisto que lo justifica todo. ¿Lo llamaste ladrón?
No hay guita, no hay plata, no hay guita. ¿Pero qué? ¿Gana poco? Ojo, un par de derrochones. Ojo, ojo, que acá se cuida hasta el último centavo que se gasta, Nos cuidamos mucho. ¿Y entonces? Bueno, gano poco, che. En esta pieza de Roberto Perinelli Landru, asesino de mujeres, vemos en clave de comedia la esencial esquizofrenia del buen padre de familia que mata para vivir, la dialéctica víctima-victimario, la dualidad dolor-placer en mujeres que mueren con una sonrisa en los labios. La pieza se convierte en un estupendo divertimento, lejos de toda pretensión de análisis psicológico, filosófico o sociológico. Siglo XVII. Mitad del siglo XVII. Muy grande. Muchos cuartos para una mujer tan sola. Señor, Renoir. sabe que mis perros podrían haberlo destrozado, ¿no? Correcto. Corrí muy rápido. Bastaba un tropezón suyo que cayera. Somos feroces. De acuerdo. Sentí el aliento de los perros en la nuca. ¿Y cómo entró al jardín? Las rejas están electrizadas. Las encontré desconectadas. Compré al jardinero, señora. Todo hombre tiene su precio. Yo también pago. Y pago fortuna. ¿Cuál es el precio de la ambición, señora? ¿Usted lo conoce? A propósito, señor, Renoir. ¿cuáles son los motivos por los cuales yo tenga que recibirlo así, en este estado, cuando todavía no me he levantado de la cama? El corazón, mi querida señora. Tiene razones que la razón jamás podría entender. Renoir. Señor Renoir, ¿usted es poeta? No. Agente inmobiliario. Solo eso, Lola. ¿Sabe mi nombre? Y sus gustos. Le traje bombones. ¿Suizo? Suizos. Estimo que estará enterado que esta misma tarde salgo de viaje. De ahí me apuro. Por eso corrí y me expuse a semejantes peligros. Poca cosa comparado con el premio que me aguarda al final. ¿Premio? Premio. ¿Qué premio, señor? Renoir. ¿Qué premio, señor Renoir? Usted. Tenemos tiempo, señor Renoir. Por fortuna, mi tren sale por la tarde, última hora, con la caída del sol. ¿Despachó el equipaje? ¿Qué? ¿El equipaje? No sé, no son mis cuestiones. Los criados se encargan de eso. ¿Y las joyas? ¿Qué pasa con mis joyas? Es mi consejo que viaje con usted. Hoy en día los ferrocarriles no son los de antes y la empresa no se responsabiliza. ¿Viajan conmigo? Aprecio su prudencia, señora. La aprecio y la aplaudo. En el año 90 me fueron, digamos, de la escuela y pasé a trabajar en el San Martín, donde trabajé hasta hace menos de un año. Esto se está grabando, digamos, en enero del 99, ¿no? Donde trabajé hasta abril del 98, donde volví a ocupar la dirección de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Los años en el San Martín fueron de mucho trajín en aspectos concretamente teatrales. Produje muchas obras de teatro en el San Martín, trabajé en lo que vendría a ser la organización artística del teatro,
lo cual creo que me ha dado mucho más experiencia de la que creo traía hasta ese momento. Creo que conozco los mecanismos de producción teatral bastante bien, me muevo con bastante comodidad. En el año 1992 reestrené Miembro del Jurado, en una obra que produjo precisamente el Teatro San Martín en Andamio 90, con un elenco donde estaban Alfonso de Gracia y Pepe Novoa y la actriz Lobo, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero Lobo de apellido, que fue un trabajo de un nivel tan importante como su estreno en el 79, también de amplia repercusión, crítica, y que realmente por ese trabajo Vaccaro, que le dirigió Julio Vaccaro, fue nominado a los premios ACE, creo que ganó el María Guerrero, Pepe Novoa, que fue uno de los protagonistas, ganó el María Guerrero y ganó el ACE. En fin, fue un trabajo que tuvo espacio en el medio teatral de Buenos Aires. En esa época empezamos con un grupo de dramaturgos argentinos, que estaba Tito Cosa, Eduardo Robner, Bernardo Carey, Carlos País, Marta de Gracia. En ese entonces estaba Mauricio Cartun también, Adriana Genta, a formar una asociación de dramaturgos que se llamó Fundación Carlos Somiliana, SOMI, que fue una reunión que tuvimos un grupo de gente tratando de ver qué podíamos hacer para estimular la tarea del autor nacional, teniendo en cuenta que creíamos, estábamos bastante convencidos que el actor nacional de alguna manera estaba siendo desplazado, no estaba siendo tenido en cuenta, que bueno, había en esa época una gran auge del teatro de la imagen, parecía que el autor había desaparecido para siempre, que en todo caso el carácter o la condición de autor se le daba a los clásicos, que nosotros los contemporáneos ya habíamos dejado de ser. A algunos le había tocado la suerte de haber sido partícipes del último movimiento donde el autor tuvo importancia, que fue Teatro Abierto, pero bueno, que ya esos tiempos habían pasado. Y nosotros nos impusimos la tarea de que creíamos que no era así. Nos pusimos en la tarea de llevar adelante tareas de estímulo, talleres, espacios de reflexión y todo lo que creíamos que tenía que ver con llevar adelante o apoyar una dramaturgia nacional. Esto que empezó casi como una especie de reunión de amigos un poco enojados, se fue haciendo cada vez más importante. Creemos que hemos creado un espacio que era necesario. Después aparecieron otros grupos de autores incluso, entonces quiere decir que esto de la reunión de autores no era un desatino. Queremos quedar claro que este lugar, este espacio era un espacio de reflexión que no tenía nada que ver con lo gremial. Eso se lo seguimos dejando a Argentores. Argentores es el lugar gremial de los autores teatrales argentinos. Pero bueno, eso fue tomando envergadura hasta que tuvimos la oferta de hacernos cargo del Teatro del Pueblo, algo que ahora tengo que manejarme con fechas más recientes y por ahí más difíciles, pero creo que en el año 96, después de discutirlo bastante, de incluso de haber una crisis, gente que formaba la Fundación Somiliana que no quiso asumir este desafío, por lo tanto quedamos 6, quedamos
Roberto Cosa, Eduardo Rovner, Bernardo Carey, Carlos Páez, Marta de Grecia y yo, quedamos a cargo de la dirección artística del Teatro del Pueblo, previa remodelación de todas las instalaciones. Los que lo conocieron antes, los que lo conocen ahora, pueden dar fe de que pusimos, además de esfuerzo, mucho dinero para que ese teatro sea, creo, una cajita de bombones. Y desde hace 3 años que estamos embarcados en una tarea ya mucho más directa de promoción del autor argentino. Hemos producido obras de autores argentinos de todos los niveles, desde los dramaturgos nuevos, jóvenes, no me gusta la palabra jóvenes, me gusta más la palabra nuevos, hasta clásicos. Y ahí en ese teatro, que vendría a ser mi teatro, estrené La Cena con dirección de Roberto Villanueva hace apenas 4 o 5 meses, ya no sé cuándo fue, no, quizás menos, en octubre. Exactamente el 2 de octubre de 1998, un trabajo que realmente me colmó de satisfacción. Creo que es un texto que trabajé muchos años, donde trato de manejar un tema que últimamente me está obsesionando, que es la representación en su totalidad, o sea, que la vida es representación. Pirandello creo que me ganó de mano, pero digamos, yo insisto en el mismo tema. La vida es representación, nadie sabe bien quién es el otro, actuamos constantemente en la vida. Y por otra parte hay algo que me gustó experimentar en esta pieza, que es la convención teatral, o sea, que la convención teatral sea algo absolutamente visible, que todo el mundo, a cada momento, el espectador se esté dando cuenta que estamos en un teatro, que eso que se está haciendo ahí arriba es teatro. Los actores rompían con cualquier tipo de ilusión y bajaban línea, digamos, de alguna manera, tirando algún tipo de frase, algún tipo de actitud, algún tipo de gesto que tenía que ver con una representación teatral para que el espectador la identificara como tal. No era una copia de la realidad, es simplemente un teatro, es, si ustedes quieren, para ser un poco más duro y demasiado directo, es mentira, no es cierto eso que está ocurriendo ahí arriba. Creo que puse en marcha un mecanismo que siempre he manejado, pero que en este caso, que uno está llegando a los 60 años, se puede dar el lujo, aunque Picasso una vez dijo, he llegado a los 60 años, estoy en condiciones de empezar, lástima que ya es tarde. Bueno, yo no creo que sea tarde, tampoco estoy empezando, pero sí estoy tomando ciertas decisiones con respecto a mi dramaturgia. Creo que tengo que escribir con un gran margen de riesgo, creo que la dramaturgia se merece este tipo de aporte, no solo mío, sino de todo el mundo. Llevar la dramaturgia hacia terrenos riesgosos, terrenos de investigación, de experimentación, que de alguna manera no se haga siempre la misma obra, sino que se trabaje desde ángulos distintos. El teatro, y de eso me di cuenta quizás no hace demasiado tiempo, tiene las espaldas anchas, acepta, permite incursiones a veces demasiado arriesgadas, aparentemente, pero que el teatro asume, es permeable, las incorpora y las puede poner en escena con un alto grado de expresividad artística, sobre todo teniendo en cuenta que en Buenos Aires tenemos una serie de privilegios que creo que la gente a veces no se da cuenta. La cantidad de teatro que se hace, la posibilidad que tenemos de hacer teatro, con esfuerzo, con muchas dificultades,
con conflictos, siempre con poco dinero, pero siempre se hace, se puede hacer, y además que tenemos realmente cuerpos técnicos y cuerpos actorales de gran idoneidad. O sea, yo puedo hablar del elenco último, de La Cena que hicimos en el Teatro del Pueblo, de Claudia Lapacó, de Roberto Martínez, de Facundo Ramírez, de Iris Pedrasoli, actores de un nivel realmente excepcional que al autor le permiten cierto margen que excede lo literario, digamos. Uno puede entregarse con confianza. Eso más o menos a lo que quería llegar.